caracteres distintivos del notariado latino. También estaban, no recuerdo cuál era el último que dio. Bueno, esos específicamente son los que yo recuerdo que vimos ese día en clase. Muy bien, muchas gracias. Muy buen resumen. ¿Quién más quiere aportar? Arnulfo, buenas noches. Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Solo para cerrar, la compañera sí abarcó pues prácticamente todo lo que hablamos. Para los compañeros que pues se están uniendo a la clase, eso está en el libro del licenciado Neri Muñoz, perdón. Están las primeras páginas, creo que ya hasta la página 15 del libro. Y cerramos, o sea, pasamos de Roma, que fue lo último que habló la compañera, y nos quedamos en América, cuando nos hablaba usted de Rodrigo de Escobedo, que fue el escriba de Cristóbal Colón. Y nos quedamos, o sea, lo último que tocamos, el último tema al que entramos fue el de las leyes de los reinos de Indias, que Muchas cabal, gracias. ahí se Gracias, acabó Arnulfo. el Muy tiempo. bien. Muy buenos Bueno, resúmenes. Muchas gracias. Excelente. ¿Quién más desea aportar algo? Y Dania desea hablar porque tiene su mano levantada. Arnulfo, bajen su manita, por favor. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Estas recapitulaciones son para las personas que no llegaron presencialmente y sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Para que no digan, uy, pero ¿y qué vieron? ¿Y qué? Entonces es como tener una idea, ¿verdad? Entonces, seguimos con la evolución histórica del notariado. Al decir, ustedes muy bien lo dijeron, los compañeros que me antecedieron en la palabra, que estuvimos hablando sobre lo que era el notariado o cómo se llevaba o cómo iba evolucionando propiamente el notariado, que antes no se le decían notarios, sino que eran personas que se dedicaban a la escritura, eran escribas. Algunos de sus compañeros hicieron comentarios, aportaron ideas, ¿verdad? Y fue una clase muy enriquecedora y muy participativa. Entonces, ahora vamos a ver propiamente lo que es la evolución del notariado, pero en Guatemala. Porque eso, recuérdense, como dijo el compañero, eso fue en Grecia, Roma y también podría decirse un poco en América y todo lo que es también en España, ¿verdad? Pero ahora a nosotros nos interesa también la evolución histórica del notariado en Guatemala. Nosotros vivimos en Guatemala, somos guatemaltecos, entonces nos interesa conocer, es cierto, cómo se evolucionó el notariado en otros países, en otros continentes, pero también nos interesa en nuestro país, ¿verdad? Que estamos en América y específicamente en América Central. Entonces, dice que el manuscrito de Chichicastenango o la Biblia Quiché o el libro sagrado, como también se le llama, es el Popol Vuh. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Entonces dice que es lo que tenemos como patrimonio cultural. Y es así como encontramos los primeros vestigios de la historia escrita en el Popol Vuh. Entonces, dice también que el primer escribano en la época colonial fue Alonso de Reguera, que tanto Reguera como otros miembros del Cabildo fue nombrado por don Pedro de Alvarado en su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Estamos hablando de la época de la colonia, cuando vinieron los conquistadores, vinieron acá a Guatemala o a nuestros países a conquistarnos. Por eso está hablando propiamente de esa época. Alonso de Reguera continuó en el cargo hasta 1529. Estamos hablando de hace cuántos años. Pero mientras tanto, hubo otros escribanos, ¿verdad? Que participaron. Dentro de ellos también está Juan Paez y Rodrigo Díaz. Entonces, dice que el escribano de Cabildo no ejercía como escribano público. Solo había un escribano público en la ciudad y en caso de ausencia de este escribano se podía o debían de nombrar a otro. El nombramiento, recepción y administración del escribano público lo hacía el Cabildo. Entonces,
Miren, esto es más que todo para que tengamos una reseña histórica, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho porque como yo les decía en la clase anterior, únicamente estamos viendo un resumen. Entonces, dice que en 1529 en la ciudad de Guatemala habían 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad, pues si bien momentáneamente, dice, disminuirían, luego volverían a llegar a 3 a fines del siglo XVI. Imagínense de qué siglo estamos hablando. La etapa formativa del notariado en la ciudad de Guatemala repite las características básicas con que se dio el inicio de la profesión en otras regiones indianas. Entonces, vemos cómo el autor Óscar Salas expone que el notariado guatemalteco es el más antiguo de Centroamérica, fíjense bien, el más antiguo de Centroamérica. Y en 1543 aparece el escribano don Juan de León cartulando en la ciudad de Santiago de Guatemala, como entonces era llamado. Entonces también aparece el aspirante, dice, en primer lugar, dice cuáles eran las exigencias que se pedían para ser un escribano o un notario propiamente guatemalteco. En primer lugar, el aspirante debía ocurrir a la municipalidad para que se instruyeran las diligencias correspondientes, tras lo cual pasaba el expediente al jefe departamental y con citación y audiencia del síndico debía seguir una información de 7 testigos entre los vecinos de mejor nota por su probidad, o sea, tenían que haber testigos que daban nota de su probidad, imagínense. Estos vecinos, dice, eran examinados acerca del conocimiento que tenían del candidato, su moralidad, desinterés, rectitud y otras varias virtudes políticas que lo hagan acreedor a la confianza pública. El candidato debía probar, además de ser ciudadano mayor de edad, en el cual es la mayoría de edad, los 18 años, en el goce de sus derechos civiles, con arraigo en el Estado y medios conocidos de subsistir. Imagínense todo lo que les pedían. Concluida esta prueba, pasaba de nuevo el expediente a la municipalidad, que daría vista al síndico y con su pedimento y circunspecto análisis del expediente, acordaba su resolución con las 2/3 partes de los votos. En el caso de obtener resolución favorable, se pasaba esta al Supremo Gobierno para la concesión del fiat. Solamente entonces pasaba a la Corte Superior, donde debía el aspirante presentar certificación de haber estudiado ortografía y gramática castellana. Entonces no es por gusto que se les están pidiendo los libritos de caligrafía a ustedes y se les está pidiendo su ortografía también, porque desde entonces ya viene. Dice que tenían que presentar certificación de haber estudiado ortografía y gramática castellana, haber sido examinado por los preceptores de la academia y merecido buena calificación. O sea, no solo era eso, sino que también tenían que ser examinados. Y certificaciones juradas de haber practicado 2 años con un escribano. Además, tenían que hacer, como quien dice, tenían que hacer práctica. Haber practicado 2 años con un escribano de los juzgados municipales y otro con escribanos de los de primera instancia. Después de ello, sufría un examen sobre cartulación, requisitos de los instrumentos públicos, testamentos, cartas, dotales, donaciones, circunstancias y número de testigos, práctica de inventario, trámites judiciales, términos probatorios, concursos de acreedores, valor y uso del papel sellado con todo lo demás que se crea corresponder al oficio. Y se concluía estableciendo, sin la forma y requisitos exigidos, nadie podrá recibirse de escribano ni ejercer este oficio
en el Estado. Era un decreto legislativo de fecha 27 de noviembre de 1834. Solo le leo esto, ¿por qué? Porque es importante, porque a veces pensamos, ay, tanto que nos exigen para el curso, ay, ¿por qué tenemos que llenar tantos cuadernos de caligrafía? ¿Por qué nos dicen que nos van a calificar la ortografía y la redacción y poner respuestas claras y concretas, ¿verdad? No a medias. Imagínense todo lo que desde ya les exigían para ser un escribano. Y no estamos hablando de China, estamos hablando de Guatemala. Entonces, también dice que, además, dice, había un decreto de Asamblea Legislativa que aclaró que los catedráticos de gramática castellana no están obligados a presentar la certificación de haber estudiado y aprobado esta materia y la de ortografía, pero únicamente catedráticos de gramática castellana, los demás sí lo tenían que hacer. Entonces, tenemos que el decreto del 30 de marzo de 1854 prohibió calcular a los escribanos que desempeñaran empleo público bajo pena de nulidad de los instrumentos y destitución del cargo. Antes, las personas que tenían un empleo público lo podían hacer, pero fue a través del decreto del 30 de marzo de 1854 que ya como que se separa y se prohíbe calcular a los escribanos que desempeñaran alguna función o un empleo o un cargo público, ¿verdad? Con respecto a la colegiación, Salas expresa que la colegiación de abogados y escribanos, porque así les llamaban abogados y escribanos, no tanto notarios, fue dispuesta por el decreto legislativo número 81 del 23 de diciembre de 1851. Y la vigilancia de la actuación notarial no fue descuidada. La ley del 28 de agosto de 1832, imagínense, 1832, hace ya bastante tiempo, dispuso que se visitaran los protocolos y conforme a ella la Corte Suprema, por acuerdo del 16 de marzo de 1852, ordenó a los jueces de primera instancia, estamos hablando de 1852, ordenó a los jueces de primera instancia realizar visitas en los departamentos donde hubiera estos oficios y hacer que los escribanos remitieran al propio tribunal dentro de los 8 primeros días del mes de enero un testimonio del índice de los protocolos que hubieran autorizado el año anterior. A nosotros los notarios también nos piden índice de las escrituras que autoricemos en el registro notarial a nuestro cargo. En la historia del notariado, desde allá, desde 1852 ya viene esto. En la historia del notariado guatemalteco hubo notariado de número. El motivo que lo impulsó fue darle la importancia debida para que fuera desempeñado con pureza y rectitud. Así lo establece el decreto 100 de fecha 30 de marzo de 1854, que confirió facultades al presidente de la República para fijar, fíjense bien, el número de escribanos nacionales que reunieran los requisitos legales. Esto es cuando son notarios de número. Luego, pasamos a lo que es en el decreto mencionado, el que les acabo de mencionar, del decreto 100 de fecha 30 de marzo de 1854, limitó la competencia territorial al departamento de su domicilio, fuera del cual no podían cartular. Se reguló también lo relativo a la fianza. Importante, había fianza y no podían cartular en cualquier parte del país. Tenían que respetar la competencia territorial al departamento donde estaban domiciliados. Esto es importante. Eso era en este decreto 100 de fecha 30 de marzo de 1854. Luego viene el notariado después de la reforma liberal. Voy muy rápido. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, Linda, estamos bien.
Bueno, porque esto es más que todo historia, ¿verdad? Por eso. Óscar Salas dice que entre las reformas que trajo el espíritu liberal, el presidente Justo Rufino Barrios dio a Guatemala una ley de notariado junto a un código civil, uno de los procedimientos civiles y una ley general de instrucción pública. Eso fue en el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios. La ley del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año hicieron del notariado ya una carrera universitaria como tal, que es la que actualmente ustedes están estudiando. Se dispuso que no podía pedirse al rector de la Universidad de San Carlos el señalamiento de día para el examen general previo a la licenciatura de notario, sin acompañar el expediente en que constara que se habían llenado los requisitos legales, las condiciones morales y la fianza. Por primera vez, es aquí donde por primera vez se les denomina notarios. Antes se les decía escribanos. Hasta aquí es donde dice que por primera vez se les va a denominar notarios. El mismo en el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios. El mismo Justo Rufino Barrios que ejerció el notariado, o sea, él fue notario también antes de la revolución, dictó también el decreto 271 de fecha 20 de febrero de 1882. Si decimos 1882, estamos hablando que hace más de un siglo, el cual contenía la ley de notariado. Dicha ley definió el notariado como la institución en la que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. También declaró incompatible el ejercicio del notariado a los que desempeñaren cargos públicos que tuvieran anexa jurisdicción. Todo esto lo encontramos en el Código de Notariado actual, ¿verdad? Para ejercer dicha profesión, además de tener la mayoría de edad, que en aquel entonces era de 21 años, actualmente es de 18, se necesitaba tener la ciudadanía guatemalteca. Además de la ciudadanía guatemalteca, ser del estado seglar y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos o la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. O sea, como si no tenía fianza, pues tenía que tener recursos, por lo menos posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos. No sé cuántos serían en quetzales ahorita. 2,000 pesos. Otras reformas importantes fueron la supresión del signo notarial por un sello con el nombre y apellido del notario. Actualmente nosotros tenemos el sello con el nombre y apellido del notario o notaria. Este se registraba en la Secretaría de Gobernación. El signo notarial era la señal hecha a mano con una figura determinada e idéntica que usaban los notarios en la antigüedad, pero se suprimió ese signo notarial por el sello y en lugar de llevar una figura determinada, lo que ya llevaba entonces el sello notarial como actualmente lo tenemos es el nombre y el apellido del notario. Cuando digo notario, me refiero a notario y notaria. Fíjense qué interesante cómo es que va surgiendo a través de esta evolución histórica. Es historia, es una reseña histórica, cómo va surgiendo el notariado y cómo es que ustedes pueden entender, pero ¿por qué de dónde salió entonces el sello? ¿Por qué de dónde salió tal cosa? Entonces ustedes al leer la reseña histórica pueden ir notando todos estos aspectos. También se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos. ¿Actualmente somos dueños de los protocolos los notarios? ¿Qué dicen No, ustedes? licenciada. A ver, dígame por qué no, cuéntenme. Para que ustedes participen, no solo yo hablo.
Yo creo que no liga porque primero hay que adquirirlo en el organismo judicial, en el sector de protocolos. Y segundo, hay que devolverlo también, ¿verdad? Al finalizar el ciclo, ¿verdad? Si no estoy mal. Según la ley, en el Código de Notariado, el notario no es propietario del protocolo, es simplemente depositario de ese protocolo. Es el artículo 19 del Código de Notariado que establece que el notario es depositario del protocolo, no es dueño, no es propietario, pero sí es responsable de su conservación y guarda también, diría yo. Aquí la ley solo dice responsable de su conservación, pero uno lo tiene que guardar muy bien, no deteriorarlo, conservarlo de manera responsable, porque el día que el notario muere, el que autoriza como su depositario es el que tiene que entregar ese protocolo, porque no es nuestro, no es de que, ay, este protocolo es mío, a mí me queda, yo lo guardo en mi casa y yo hago lo que quiero con él. No, somos simples depositarios, solo lo tenemos en calidad de préstamo, si ustedes quieren verlo así, solo somos depositarios, pero ese protocolo no es nuestro. Por eso tenemos que ser responsables de cuidarlo y de mantenerlo bien, o sea, de conservarlo bien, ¿verdad? En buen estado. Por eso es que también se empasta. Entonces, ¿qué sucede? Dice que se regula que los notarios, desde esa época ya, desde 1800, se regula que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios. Sobre la remisión de protocolos al archivo general, eso es otra cosa que también se regula, así como también la reposición del mismo y se permite la protocolación, o sea, insertar otros documentos, entre otros. ¿Desde dónde ya viene regulado esto? Que todo eso que está aquí aparece regulado en la ley, en el decreto 314, que actualmente es el Código de Notariado. El decreto 25 de agosto de 1916, ahí entramos a 1900, ordenó a los notarios empastar los tomos de sus protocolos. El decreto del 18 de junio de 1917 reguló lo relativo a las auténticas de firmas. Se dan cuenta cómo ya desde épocas anteriores, 1800, 1900, ya estamos hablando de que como el notario es un depositario de ese protocolo, no es dueño, no es propietario, entonces para que lo pueda conservar bien debe de empastarlo, o sea, los tomos de cada año, porque el protocolo se va a empastar el tomo correspondiente al año. Por ejemplo, el del 2025, 2024, 2023 y así podríamos decir todos los años, ¿verdad? En que ya se cartuló. El decreto del 25 de agosto de 1916 ordenó a los notarios empastar los tomos de protocolo. Ahí está, 1916. Y el del 18 de junio de 1917, estoy repitiendo esto, regula lo relativo a las auténticas de firma. Durante el decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929, ya vamos por 1929, ¿qué pasa aquí? Dijimos que había una fianza. Se suprime la fianza. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿por qué creen ustedes que se ponía esta fianza o se pedía esta fianza? Y luego, primero empecemos ahí y luego vamos a ver por qué se suprimió y qué piensan ustedes al respecto, si consideran ustedes que debió haberse suprimido la fianza, sí o no, y por qué. A ver, quiero participantes, quiero que participen en clase. ¿Por qué creen ustedes que se daba la fianza? ¿Solo por capricho
solo por ganas o porque tenía alguna razón de ser. ¿Creían ustedes que era importante o no era importante? Muy calladitos. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Liliana Guerra, ¿qué piensa usted al respecto? Ay, disculpe, licenciada, es que mi internet está algo malo. Pues yo pienso que sí fue bueno las fianzas, que eran positivas. ¿Por qué? Me imagino yo, bueno, yo creo pues que la fianza era la forma en que pues tenían que pagar, ay, no sé cómo explicarlo. Lo leí. Según los decretos que usted mencionaba, Ujú. de las leyes, aquí tengo mis copias, perdón, es que sí le llevaba la lectura, pero se me fue el internet un rato. Entonces, Según el decreto 100 de fecha 30 de marzo de 1854, que confirió facultades al presidente de la República para fijar el número de escribanos nacionales que reunieran los requisitos legales. También ese mismo decreto limitó la competencia territorial al departamento de su domicilio para los escribanos, fuera del cual no podían cartular. Pero también en ese mismo decreto se regula lo relativo a la fianza. ¿Por qué se regula lo relativo a la fianza? También yo les leí algo sobre que dentro de los requisitos tenían que tener la mayoría de edad, pero también se necesitaba la ciudadanía del estado seglar y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos o la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. ¿Por qué creían ustedes que se reguló lo de la fianza? ¿Para qué sirve una fianza? era para proteger también a los usuarios y los usuarios de servicios notariales, creo yo, algo así, y responder a los daños económicos si en caso hubiera, y que hubiera una responsabilidad también y respaldar, podríamos decir, la confianza del Estado. Gracias. Gracias, Liliana. ¿Quién levantó la mano primero, William o Priscila? Es que no tengo claro. William, creo. William Liga. William. William. Diga, William, ¿qué desea aportar? Cuénteme. Buenas noches. Un gusto saludarle, buenas noches. Yo pienso que parte de lo que es la fianza es para hacer cumplir las obligaciones al notario y para evitar daños y perjuicios a las personas a las que él tal vez trabajaba con este protocolo. Gracias. ¿Y Priscila qué nos puede aportar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo considero que es para garantizar el desempeño de, en este caso, los notarios, ¿verdad? Ante su trabajo, ¿verdad? Ellos es una tenían garantía. Ajá. Exacto. ¿Qué es la fianza? Para los que trabajan en seguros o cuestiones así, ¿qué es una fianza? Pues una fianza, ¿qué es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede aportar? Lo pueden decir mejor las personas que trabajan propiamente en eso. Dania. No trabaja en eso, Ligda, pero podría indicar que una fianza es una garantía de responsabilidad. Y como el notario pues autoriza y tiene fe pública, es por ello que es esencial que el notario pues pagara esta fianza para poder respaldar aquellos daños que pueda ocasionar, ¿verdad? Su actuar. A su cliente, ¿verdad? Correcto. Más que usuario es un cliente. Ajá, bueno, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien desea aportar más
¿Desea comentar algo? Josué, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Para mí, en lo personal, si vemos una fianza, también era un tributo para el Estado, de retribuir algo para el Estado. Para mí sería como un impuesto, como hoy lo vemos como un timbre que tienen los documentos ya legalizados. Desde ese punto de vista, y tenía una duda, mi Ligda, ¿por qué se refería a pesos y no a quetzales? Esa era mi duda. Por la antigüedad. Estamos hablando de 1800, ¿verdad? Okay. Por un monto de 2,000 pesos, que no sé cuál sería la equivalencia actualmente a nuestra moneda de quetzales, pero lo vamos a averiguar y ustedes también. Les queda Sí, le queda de tarea, Josué. Mi pregunta era esa porque imagínense la cantidad que se ve muy alta, pero me imagino que para mí también el Estado siempre ha tenido esa ventaja de generar cierto impuesto. Y para mí, de más que fianza, lo veo como un tributo para el Estado. No sé Bueno, si estoy mal o estoy bien. Veamos, gracias. Marjorie Dayan, y alguien escribió ahí que la fianza era una desconfianza, logré leer ahí. Diga, Marjorie. Gracias. Solo para responder al compañero, que hasta el año de 1924 en Guatemala la moneda oficial era el peso guatemalteco, pero un año después, en 1925, fue cuando ya se creó, digámoslo así, el quetzal, y equivalía a lo mismo, o sea, un peso era un quetzal, pero ahora, si no estoy mal, lo equivalente a un peso son 2 quetzales, es el doble, creo yo. Entonces, digamos que 2,000 pesos serían 4,000 quetzales, entiendo yo, o al revés. Usted diría casi no es nada, porque ahora 4,000 quetzales pues es plata, pero es dinero, no es plata, es dinero, pero su valor adquisitivo era más, ¿verdad? Más alto. Gracias, compañera. Gracias por responder esa duda. Gracias. Licenciada, entonces me quito la responsabilidad de la tarea ya que Marjorie me respondió la tarea. Está bien. Gracias. Ok. Karina Lisette Cantecruz. Buenas noches, Ligda. Solo para aportar a lo que dijo Marjorie, actualmente el peso mexicano aquí en Guatemala vale 45 centavos, por decírselo así. Entonces el peso está más devaluado que el quetzal. Entonces ya le quité también la tarea a Josué. Muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Vieron qué interesante? ¿Vieron que aprendemos? Todos aprendemos. Gracias por el aporte. Entonces, la pregunta ¿es importante actualmente el notario tiene fianza o fue suprimida la fianza? Si me pusieron atención, me van a contestar esto. Guillermo, suprimida. ¿Dónde está? ¿Quién? Arnulfo, diga. Gracias, licenciada. En relación a lo que decía la compañera, la conversión con el peso mexicano, Bueno. No tiene relación el quetzal con el peso mexicano. ¿Por qué? Porque antes para nosotros también existió el peso. Luego lo transformaron. Yo incluso creo que por ahí tengo perdido un billete que me encontré unas reliquias de 2 pesos. De verdad lo tiene. Muéstrenoslo. Sí. Es que Llévelo a clase. No sé dónde lo tengo perdido. Búsquelo, Arnulfo. Entonces Búsquelo no y existe nos una lo conversión. enseña en la clase de presencial. Lo voy a buscar, es que lo tengo, ahí sí que como dice la gente, ¿va? Lo tengo tan bien guardado que no sé dónde lo tengo. Bueno. Pero sí, decía, creo que dice 2 pesos. Entonces, no hay como que una conversión. Incluso un compañero creo que colocó en el chat ese tema de que el peso colonial no tiene relación con el quetzal, mucho menos con el peso mexicano actual. Y ese era mi aporte. Muchas gracias, pero también busque sus 2 pesos. Mire que de verdad que es una reliquia. De verdad sí es una reliquia, porque eso ninguno de nosotros ni pensábamos en nacer. Entonces, si lo tiene, si lo encuentra, llévelo para la clase que lo tenga o no lo muestra. Interesantísimo poderlo conocer, por favor.
Gracias. Esa Bueno, moneda. licenciado. Gracias. Entonces, escuchen, el decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929 suprimió la fianza. O sea, la fianza se quitó. Obvio, era una garantía, como dijeron ustedes, una garantía, pero se suprimió esa garantía, se suprimió eso, ya no fianza. Actualmente, el notario tiene que pagar o tiene que aportar dentro de los requisitos para ejercer el notariado. ¿Fianza? No, ya no, porque está suprimida. Pero usted, ¿qué piensa? Ustedes que les gusta hacer, es un grupo muy analítico. Y qué bueno que sean así. ¿Ustedes consideran que estuvo bien que se quitara o que se suprimiera la fianza o que la debieron de haber dejado? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Quiero saber. William, diga. Tiene la Sí, palabra. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que se debió haber mantenido. ¿Por qué? Actualmente, como estábamos hablando, es una garantía al trabajo que se hace. Ahora, realmente al quitar eso, es como que lo dejaron simplemente a la moral. Así sería el punto de vista que yo tendría corto. Gracias. ¿Quién más desea aportar? William ya participó, ¿verdad? ¿O no? Fue el que habló ahorita, ¿verdad? Es que Sí, licenciada, fui yo. tiene levantada su mano. Ok, ¿quién más? Priscila, diga Priscila. Tiene la palabra. Yo considero que sí debieron haberla dejado porque a la hora de hacer algún documento mal, entonces eso cubría los daños de los clientes, ¿verdad? En este caso. Y Gracias. uno podía salvarse de esa responsabilidad más que todo. Gracias. Víctor Antonio Villatoro, ¿qué opina? Buenas noches, licenciada. Yo opino que la fianza es algo que actualmente debería estar vigente. En la actualidad se ha visto como muchos notarios son acusados de falsedad material o incluso de falsedad ideológica, perjudicando a terceros. Entonces, ese dinero o esa cantidad que sirva como fianza, tal vez como una forma de resarcirlos. Pero entonces ahora la pregunta, ¿cuánto podría ser la fianza? Licenciada, aplicándolo perdón que me meta ahí a hablar de lo de la fianza. Diga, José. Siempre en el código de notariado están las formalidades del notario, pero así como están las formalidades, están las cosas que son las prohibiciones del notario. Entonces yo creo que si está regulado es porque debe de haber una sanción. Para eso hay el que existe el CAM, donde están colegiados los notarios, abogados y notarios, donde está, no me recuerdo si es el orden disciplinario, donde hay una disciplina para el notario, donde se congela, entonces lo inhabilitan y hay una sanción para él. Creo que ya hay un orden disciplinario a través del CAM. Entonces creo que tal vez, como el compañero dijo, quedó, no, ahora está un poco más, está vigente y es un poco agresivo. Lo que sucede es de que no lo vemos, pero abogado que defienda a una persona que fue con daños y perjuicios va muy en serio. Y el código notariado lo respalda, va por las formalidades que tiene un notario, pero también las penalidades que son las prohibiciones. Gracias. ¿Alguien más desea aportar? Priscila tiene levantada la mano. ¿Levantó nuevamente o dejó su mano levantada? Disculpe. Disculpe, que quiere hablar o ya no. Ah, bueno. La lista se quedó levantada, gracias. Bueno, gracias. ¿Quién más desea aportar? ¿Alguien más quiere? Todos los comentarios están bien y las opiniones son opiniones. No podemos pensar que todos vamos a pensar lo mismo. Valga la redundancia, no podemos decir todas las opiniones van a caer en la misma línea, ¿verdad? Cada quien tiene derecho
a pensar de manera diferente y a emitir su opinión. Diga, Concepción. Buenas noches, licenciada. Yo siento que en nuestra realidad la fianza vendría siendo como la colegiación activa, como dijo el compañero, en el colegio de abogados y notarios. Ven la disciplina y todos los procesos que llevan y el control disciplinario. Entonces, también cuando ya tienen ciertas sanciones, creo que ya no se pueden colegiar o tienen que cumplir con ciertas multas. Entonces, algo parecido a la fianza, en mi criterio, sería el colegiado activo. Gracias, que es obligatorio. Marjorie fue la que habló, ¿verdad? No, ahorita. Perdón, ahorita va a hablar. Disculpe, es que yo todavía estoy. No se preocupe. Diga, Pues yo consideraría que sí sería bueno que se implementara de nuevo, porque digamos, si los notarios cometen un error hablando de lo penal, entonces sí tienen sanciones. Pero si fuesen errores, digamos, administrativos o civiles, entonces allí sí la fianza serviría para cubrir o subsanar esos errores. Gracias. ¿Alguien más desea aportar algo o ya no? ¿Suficiente? Gabriela Flores, adelante. Buenas noches, licenciada. Mi criterio sería que sí sería buenísimo que hubieran implementado la fianza y la dejaran, ya que eso sería de gran ayuda para las personas, porque a veces hay escrituras que no se pueden recuperar o algo, y pues por lo menos con una fianza, pues al menos se podría sanar el daño que hizo el notario, ¿verdad? Entonces, dependiendo la escritura, sería, pienso yo, la fianza que tendría que, pongámosle que es una escritura de una casa, dependiendo el valor de cada uno y poniendo la fianza a diferente valor monetario, ¿verdad? Gracias por el aporte. Miren ustedes, en primer lugar, todos ustedes, primero Dios, un día no muy lejano, gracias al esfuerzo, al sacrificio de que ustedes están estudiando una carrera universitaria como tal, de abogado, notario, y el grado académico de la licenciatura que van a tener, primero Dios, van a ser abogados y notarios y van a tener la profesión de notario porque es una carrera universitaria. Ahora yo me pregunto, ¿será que todos tenemos la solvencia económica para cubrir una fianza? Primero. Y segundo, ¿de cuánto podría ser esa fianza? Porque los negocios jurídicos, si ustedes quieren decirlo así, como una escritura puede ser por 10,000 quetzales, otra escritura puede ser por 2 o 3 millones de quetzales. Entonces, ¿cuál sería el punto mínimo para poder tener una fianza? O sea, ¿cuánto si yo quiero ser notaria y me imponen el monto de una fianza, de cuánto tendría que ser esa fianza para poder cubrir en cierta forma el resarcir esos daños? Si lo vemos así, pues, o si alguien me lo puede decir de mejor forma, bienvenido. O sea, en primer lugar, eso. Sí, Marjorie. Yo creo que ahora comprendo por qué fue quitado, digámoslo así, porque está realizando quizás un equivalente para cada persona. Sería muy difícil, entonces tal vez por eso quisieron mejor. Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Cada quien tiene una opinión distinta. Gracias, Marjorie. Ahora bien, alguien dijo, bueno, vamos a escuchar qué dice Carlos Uriel Marroquín Argueta. Y sinceramente hablando de ese tema de la fianza, siento que a día de hoy es mucho más eficiente, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil de profesionales. Exacto. Es un monto que cubre mucho más, en cambio una fianza es un monto fijo que no puede cubrir todas las daños que se puedan producir por un mal actor de notario. Muy bien, ahí estamos. Vamos ya encaminados, Josué. Licenciada, en el artículo 20 de nuestro Código Notariado habla también prácticamente de eso, de un monto de fianza de un notario debe prestar para responder por daños y perjuicios. Sí está regulado. Lo que pasa es de que
tal vez lo que usted nos está tratando de entender, que ya entendí el tema más que todo, lo capcioso es la transición del pasado al presente. ¿Cuánto ha sido regulado ese momento transitorio de lo de la fianza? ¿Cuánto ha comenzado? Si hablamos de los 2,000 quetzales que usted estamos hablando. 2,000 pesos. 2,000 pesos, perdón, yo estoy en quetzales, perdón. De los 2,000 pesos que nos coloniales. van a enseñar y que nos van a enseñar un día que encuentre, ojalá lo encuentre. Ok, de esos 2,000 pesos estamos hablando que ese día tenía un valor y un costo muy alto, que hoy podría ser un valor hasta yo podría calcular casi los 100,000 quetzales, por ahí. Entonces era muy elevado para la historia y ese entonces era muy elevado. Ahora nuestras leyes son, como es rígida, es flexible para ciertos panoramas y como el compañero Carlos lo dijo, habría que ver el caso, pero sí lo regula nuestro código. Entonces, a ver, ¿qué artículo dijo Josué? El artículo 20. ¿De qué código o qué ley? Del decreto 314. Pero el artículo 20 del decreto. Perdón, me equivoqué. Ahí estamos. Lo voy a confirmar ahorita. Es que lo tenía aquí presente en memoria. Ahorita lo Porque el artículo 20 se refiere a que el protocolo no puede ser extraído del poder del notario. No, me equivoqué, mi liga. Exacto, ajá. Bueno, ahorita le confirmo el artículo. Está bien, gracias. Pero hay algo importante. Bueno, Eric, diga. ¿Puede hablar? Eric. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarle. Tal vez para apoyar al compañero en relación a lo que son los artículos del Código de Notariado, el artículo 35 hace mención a que procede una responsabilidad civil sobre daños y perjuicios contra el notario. Entonces, a lo que va a ir, siempre es vencido en juicio, ¿verdad? O sea, posterior a que existe en juicio. Entonces, en relación a lo que usted mencionaba de las fianzas, pues evidentemente hay escrituras que son millonarias y hay algunas pues que no lo son tanto. Entonces, pues el artículo hace mención de que el notario sí es responsable sobre daños civiles. Entonces, ahí creo que deja en la amplitud, ¿verdad? Del monto por el que pueda ser responsable el notario. Eso era lo que quería aportar. Gracias, licenciada. Exacto. Gracias, Eric. Porque no podemos establecer una cantidad, porque los negocios pueden ser de millones, como pueden ser de miles o como pueden ser de cientos. Pero sí, efectivamente, Eric dijo algo importante. Hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Y vamos a ver, no me voy a detener mucho en esto, porque hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad administrativa para los notarios. El hecho de que se haya sido suprimida una fianza, como dijo Josué, en la antigüedad sí se daba, actualmente ya no, pero eso no quiere decir que el notario esté exento. No, tiene responsabilidades. Como notario o como notaria va a tener el artículo 35, dice que esa es una de las responsabilidades, la responsabilidad civil, pero no es la única responsabilidad que tenemos los notarios. La responsabilidad civil en cuanto a los daños y perjuicios que va a ocasionar el notario a su cliente, ya sea por nulidad del instrumento o, ¿verdad? Principalmente, y por supuesto, tiene derecho a defenderse, tiene que estar citado y oído en un juicio respectivo en lo que concerniente a la causa de nulidad. Entonces, nosotros vamos a ver los tipos de responsabilidad que tiene el notario. Por eso es que no me voy a detener ahorita porque ese va a ser un tema aparte que vamos a ver, las responsabilidades. Pero el hecho, sí, es el artículo 35 del Código de Notariado, pero el hecho de que, bueno, quitaron la fianza y ahora puedo hacer, como decimos en buen chapín, micos y pericos y hacer cosas que no debemos, no, porque sí existe la responsabilidad. Y como también mencionó Josué, también hay obligaciones para el notario. Hay responsabilidades y hay obligaciones. Y el notario tiene obligaciones previas y además tiene obligaciones
posteriores para con los instrumentos públicos que autorice. Aparte de la responsabilidad penal, que está tipificada en el Código Penal como delitos. Alguien decía lo de la falsedad ideológica y lo de la falsedad material. Perdonen, pero eso es un delito. Y si logran comprobárselo en juicio al notario, tiene prisión inclusive, ¿verdad? La responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados a su cliente, también. La responsabilidad administrativa cuando uno no presenta un testimonio, también. También está la disciplina estaban hablando del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. También impone sanciones, ¿verdad? También hay inhabilitaciones, inhabilitan al notario. O sea, sí hay responsabilidad para el notario. El hecho de que no exista una fianza no quiere decir, ay, en la antigüedad, cuando existían los pesos y todo eso, ay, ahí sí, pobre el notario. No, también ahora. Y se puede decir que no existe una fianza con una cantidad como tal, pero sí hay responsabilidad donde el notario debe de cumplir y debe de hacer su trabajo de forma responsable. Y también tiene que cuidarse, porque si no también su responsabilidad la debe de resarcir, ¿verdad? Josué. Miligda, fíjese que estaba leyendo. Ajá. También tenemos que tener claro las responsabilidades del notario y las responsabilidades del abogado, que para poder también penalizar cada una de ellas, lo regulan nuestras leyes. En el OG, en el 202, hay la responsabilidad del abogado. Y como mi compañero Eric lo dijo en el 35 anterior en el Código Notariado, entonces ahí vemos por qué se puede juzgar al abogado y por qué se puede juzgar al notario, porque son distintas sus funciones. Entonces hay que distinguir las funciones que tiene cuando es abogado y cuando son es dos notario. títulos diferentes. Así es. Entonces, El título de abogado y el título de notario. Entonces debemos de diferenciar una cosa de la otra para también señalar sobre actos que ellos han incumplido. Y en el 77 del notariado es donde están las prohibiciones del notario. Exactamente. ¿Qué es lo que puede y lo que no puede? Puede hacer lo que está permitido dentro de la ley, pero aparte, el artículo 77, como dice Josué, establece lo que no le es permitido poder realizar el notario. Y ahí lo establece bien claro. Está bien, gracias. ¿Estamos claros ahí? ¿O hay algún comentario? ¿Hay alguna opinión? Porque todas las opiniones son válidas, porque son sus opiniones. Yo no vengo a cambiar opiniones, yo solo vengo a decir lo que la ley establece. Si está bien o está mal para usted, es su opinión y es válida. ¿Está bien? Si es mejor que sí, que no, eso es su opinión, está bien. Y es importante que usted haga valer sus opiniones, las exprese, porque de eso se trata la clase. No es de venir a imponer, es de, como les digo, de participar y de poder ampliar, ¿verdad? Entonces, válido todo lo que ustedes piensan y dijeron, pero la ley establece esto y esto y esto según el artículo tal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. ¿Alguna otra duda? No, ¿o sí? Bueno, entonces lo importante es que antes había fianza y ahora ya no hay. Se suprimió según el decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929. No fue ahorita, ya hace ratito. Durante el gobierno de Jorge Ubico se emitió una nueva ley de notariado contenida en el decreto legislativo número 2154. Muy extensa y detallada, fíjense. Y en 1940, ya un poco más cerca, 1940, por decreto legislativo 2437, de fecha 13 de abril, se reglamentó los exámenes de práctica notarial, que por cierto es muy importante la práctica notarial.
Bueno, entonces después viene el notariado después de la revolución de 1944, o como decimos, la revolución del 44, ¿verdad? Que el licenciado dice Fernando Quesada Toruño, afirma, con el advenimiento de la revolución del 20 de octubre de 1944, tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios y surge un acendrado espíritu renovador. Entonces, se vislumbran mejores y más amplios horizontes y los órganos estatales, así como autoridades y funcionarios, adoptan una actitud distinta ante lo universitario. Este señor Quesada Toruño, hermano del que fue cardenal, el cardenal Quesada Toruño. Tal vez algunos la conocieron. Como primeros pasos de innegable trascendencia, cabe señalar que en la Constitución de la República se consagra como derecho constitucional la autonomía de la universidad y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. Eso que ustedes estaban hablando, que si el colegio, que si la colegiación, esto se hizo obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. Ya no digamos para la carrera de abogado y notario, es colegiación profesional también obligatoria. El Colegio de Abogados de Guatemala, integrado también por todos los notarios del país, por eso se llama Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. Quedó constituido como tal. El 10 de noviembre de 1947. El nuevo Congreso de la República emprende una ardua labor legislativa y en un lapso relativamente corto, decreta leyes de suma importancia para la vida nacional. Entre estas nos interesa destacar, y por eso hago énfasis, dos que están indisolublemente unidas a nuestro trabajo: el Código de Notariado y la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. Entonces, el notariado antes de la promulgación del actual Código de Notariado se desenvolvía dentro de un marco jurídico confuso y desconcertante debido a la proliferación de leyes, reglamentos, acuerdos y circulares administrativas que conformaban la legislación notarial. Por eso se sentía un poco confuso. Dice que más de 20 disposiciones legales establecían los derechos y obligaciones de los notarios y regulaban su ejercicio profesional. Como es obvio suponer, esta legislación no respondía a ningún principio científico uniforme ni era propicia para ordenar y sistematizar adecuadamente la función notarial. Entonces, en lugar de ser ágil y efectivo, como lo exige actualmente todo lo moderno, el mundo que vivimos, ¿verdad? Se tornaba lento y engorroso. Entonces, por esto, es que se va a crear un código de notariado, que es el que nosotros actualmente tenemos. Por eso se hace necesaria la reforma de la ley actual de notariado y toda vez que contiene disposiciones que son rémora para la libre contratación. El Código de Notariado en vigencia es una buena ley. La prueba es que ha superado ya 4 décadas desde su emisión y las reformas que ha sufrido responden a la necesidad de actualización y modernización. El código en referencia fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946, sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. En la parte de atrás de su código de notariado, ustedes pueden ver esto.
Aquí lo tienen. Dice, el presente decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación. ¿Y cuál fue el día de su publicación? A ver si estaban poniendo atención. No. 31 de diciembre de 1946. 31 de diciembre. 10 de diciembre. El 1 de enero de 1947. Dice, el 30 de noviembre de 1900 fue emitido, de 1946. Fue sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Ahí, el 31 de diciembre, ellos estaban pensando en celebrar el Año Nuevo. Hasta el 1 de enero empezó de 1947. Entonces, veamos el Código de Notariado. Primero, ¿cuántos artículos tiene el Código de Notariado? Lo tienen a la mano, lo pueden revisar. ¿Tienen su código a la mano? El Código de Notariado. ¿Cuántos artículos tiene? 110, 112. 112. Miremoslo. 110, 111 y 112, exactamente. Y el 112 es donde establece, la presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. Ese es el artículo 112. Pero muy importante lo que dice el 110. ¿Quién puede hacer favor de leerlo? Solo de leerlo. El 110. Por favor, Marjorie. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. O sea que toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley, ¿qué ley? Pues la ley, el Código de Notariado, deberá hacerse como reforma expresa a la misma, solo como reforma expresa, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibida la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Muy importante ese artículo 110 del decreto 314, Código de Notariado. ¿Estamos claros ahí? Que sí, que va a haber una modificación o una supresión porque sacaron tal circular administrativo o acuerdos gubernativos. Esta ley del Código de Notariado únicamente deberá hacerse como reforma expresa a la misma, cuando se desea suprimir, crear o modificar derechos y obligaciones de los notarios. ¿Estamos claros ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? Claros. ¿Sí? Sí, sí, Ligda. Bueno, entonces, aquí estamos. ¿Cuándo entró en vigencia el Código de Notariado, ustedes? 1 de enero de 1947. Según el artículo 112, ahí lo dice, la presente ley entra en vigor el día 1 de enero de 1947. ¿Cuántos artículos tiene el Código de Notariado ustedes? 112. ¿Qué decreto es? 314. 314. ¿Saben qué? Porque este es un machete. Antes dice que se sentían confusos porque que habían esto, que reglamentos, que ahora no. Ahora está contenido en una ley que se llama Código de Notariado
decreto 314. Y dice que solo se puede crear, modificar los derechos y obligaciones de los notarios que están contenidos en esta ley mediante reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciada, otra consulta. No me lo estoy inventando yo. Esto lo dice la ley que manda. Liga, si usted me hace una pregunta de que cuándo fue, es válido que yo le diga, lo dice en el artículo 112 del decreto 314, aunque no lee la fecha. Pero vea, pues, depende qué le estoy preguntando. Si yo le estoy preguntando cuándo entró en vigencia el código de notariado, usted me tiene que responder la fecha. Pero si yo le digo qué artículo establece cuándo entró en vigencia, depende de la pregunta, así es la respuesta. Y si es capciosa, da para chance a las dos. Pues entonces, bueno, no me gusta hacer preguntas capciosas, pero si usted quiere dar una respuesta más completa, usted puede responder según el artículo 112, entró en vigencia el 1 de enero de ¿qué año? 1947. Ahí está. 1947. Una respuesta más completa y no está dejando margen. Aunque uno pregunta, si yo le pregunto, ¿cuál es el artículo que establece la fecha en que entró en vigencia el decreto 314? Usted me debería responder artículo 112. Pero si yo le pregunto, ¿en qué fecha entró en vigencia o cuándo entró en vigencia? Yo le estoy preguntando la fecha como tal. ¿Eso es una pregunta capciosa o es una pregunta clara? Es una pregunta clara, Melina. Estamos. Bueno, pero gracias por la observación. De todas maneras, el que no estudia, todas van a ser preguntas capciosas, que no le va a atinar, ¿verdad? En cambio, para el que estudia, ninguna pregunta va a ser difícil. Va a sacar 100 en todo, ¿o no? Digo yo, pues. Esperemos que así sea, ¿verdad? Entonces, continuamos. ¿Qué más? Dice el notariado en la época actual. Actualmente la ley que nos sigue rigiendo es el decreto 314 del Congreso de la República, que contiene el Código de Notariado emitido en 1946. Excelente. Entre las reformas aquí hay varios decretos, ¿verdad? Que ustedes yo creo que los pueden leer, no es necesario que yo se los diga. Dice, tal vez solo los más importantes vamos a repasar. El decreto que reguló lo relativo al depósito del protocolo del notario que salga temporalmente del país, reforma introducida al artículo 27 y la del decreto 2887 del Congreso, que se refiere a la legalización de fotocopias, fotostáticas y otros inducidos en el artículo 54 y 55 del Código de Notariado. También tenemos el decreto 5477, que contiene la ley reguladora de la tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. Y también tenemos el decreto ley 12583, que regula lo relativo al trámite de la rectificación de área. El Código Procesal Civil y Mercantil, que regula el trámite de los procesos sucesorios, intestado y testamentario cuando se sigue ante notario, como también lo relativo al registro de procesos sucesorios regulado en el decreto 7375 del Congreso. También la ley del organismo judicial, que era la que estaba mencionando Josué. ¿Qué decreto es, Josué? Ya que la estaba mencionando. Ya se fue. 289 del Congreso de la República, que es la que regula lo relativo al ejercicio del notariado
en el exterior y a los documentos provenientes del extranjero. También tenemos la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 6291 del Congreso, la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Parcelamientos Urbanos, leyes, bueno, bastantes leyes, pero la principal, ustedes, en la cual nos vamos a regir y va a ser como, si ustedes quieren verlo así, como nuestro manual para los instrumentos públicos, es el Código de Notariado. Todos deben de tener su Código de Notariado a la mano. Cómprelo si no lo tiene, porque si está llevando el curso de Derecho Notarial 1, ya debe de tener compradito su código. Deje de comprar un menú de McDonald's y mejor se compra el Código de Notariado. Y mejor va a comer frijolitos, que es más sano, ¿verdad? Digo yo. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguna cuestión? ¿Sí o no? Todo está claro, Ligda. Yo sé que esto es historia, ¿va? Entonces, si ustedes quieren ampliar sobre este tema, ustedes lean. Les repito, la bibliografía es sugerida, no es impuesta. Si usted quiere, puede consultar el libro del doctor Muñoz. Si no, puede consultar cualquier otro libro o cualquier otro texto sobre derecho notarial. O inclusive puede consultar varios, según la bibliografía que está sugerida en el programa de estudios. Usted puede seguir en la bibliografía, el texto, el que usted prefiera, con el que usted se sienta que le sirve mejor para objeto de estudio, ¿verdad? Pero sí es importante que amplíe estos conocimientos. Les digo, esto es una pincelada, esto es un resumen. Usted quiere ampliar más, vaya y léalo, ¿verdad? Para que usted pueda, es por eso surgió esto, qué pasó con esto y todo lo demás, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Ay, no miro sin lentes, voy a ver qué dice ahí. En el libro del doctor Muñoz nos quedamos, compañero, deje que los demás lean. Está bien, le agradecemos, pero es importante que estén en clase virtual, de que se conecten. Es importante y les agradezco porque sí, hay bastantes o estaban bastantes conectados. No sé cuántos hay ahorita, Manuel, disculpe. Linda, hay 139 y en el otro enlace hay 6. Bueno. Serían 145, ¿verdad? Pero hubo un momento que sí teníamos 165. Sí, ajá, pero en el listado, los últimos días de clase, en el estado físico, se firmaron 154. Estamos, o sea que hoy hubieron más conectados que los que dan clase. Bueno, está bien. Muchas gracias por el dato, Manuel. Gracias. Sí, está bien. Ahí estamos entonces, compañeros. Si no tienen ninguna pregunta más, no sé, Gabriela, diga, por favor. Ligda, una consulta con respecto a la asistencia. No sé si la pasarán por acá por una encuesta o no sé, por Google Form. Manuel me va a apoyar con eso. Entonces, ahorita me puede hacer favor, Manuel, de apoyarme con asistencia de manera virtual. Muy bien, yo les envío el formulario al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Por favor, muchas gracias. Y sí se va a tomar la asistencia de manera virtual y también la presencial, pues cuando ustedes mismos se anotan, ¿verdad? Con el listado que se les pasa en clase. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, comentario, no sé, que quieran preguntar, aportar, decir, no sé, cualquier cosa? Pregunto. Todo bien, Ligda. Roberto López, ok. Bueno, entonces, pasamos en la próxima clase que tenemos del jueves, ya a ver propiamente, entramos
a lo que es el derecho notarial. ¿Estamos? Para que lean y allí podemos ver qué es la definición del derecho notarial, que ya se las hice la primera vez, ¿se recuerdan? El primer día de clase que les dije que investigaran, que vieran una definición, que una de sus compañeras aportó una definición bastante completa, ¿verdad? También podemos ver también cuáles son las características, los principios, poco a poco vamos a ir viendo los sistemas notariales también, las fuentes y la relación con otras ramas del derecho, ¿verdad? Podemos ir viendo todo eso, pero vamos poco a poco. Si no tienen alguna otra pregunta, duda, sugerencia, aporte, yo creo que terminamos nuestra clase por el día de hoy. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, igual.